La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a La Memoria de la Nación, un espacio lleno de historia, archivos y memoria. Gracias por acompañarnos cada semana en un nuevo programa. En la Casa de la Memoria Cajitulam, ubicada en el corazón de la capital de Guatemala, preserva la historia de un conflicto armado interno que dejó miles de víctimas entre 1960 y 1996, bajo el lema Para no olvidar. A través de fotografías, documentos, testimonios y símbolos como el glifo de la mariposa, que representa la memoria olvidada de las mujeres, este museo desafía el silencio impuesto por décadas, rescatando las luchas de pueblos indígenas, mujeres y jóvenes en busca de justicia. Hoy conoceremos la forma en que Guatemala enfrenta a su pasado, qué enseñanzas deja para países como Colombia, que también ha vivido un conflicto bastante prolongado, y por qué lugares como Cajitulam son espacios de resistencia al olvido. Para ello, nos acompaña Andrea Plician, directora de la Casa de la Memoria Cajitulam. Bienvenida, Andrea. Hola a todos por ahí. Muchas gracias por la invitación y por compartir un poco sobre la experiencia de Casa de la Memoria Cajitulam y del trabajo que realizamos en pro de la memoria, la verdad y la justicia en Guatemala. Bueno, Andrea, de nuevo gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Y para empezar me gustaría preguntarte cómo surge la Casa de la Memoria Cajitulam y cómo se trabaja en la reconstrucción de la memoria histórica de un país como lo es Guatemala. Justo lo que ustedes planteaban un poco para darles contexto, en Guatemala se vivieron 36 años de conflicto armado interno que surgen no como un hecho aislado, sino como producto de una historia atravesada por un continuum de violencias, pero también de resistencias, ¿no? En ese marco, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, empieza a acompañar a inicios del 2000 una serie de procesos de justicia transicional que buscaban alcanzar la justicia y la reparación a las víctimas. En el marco de eso también se realizan una serie de diálogos con sobrevivientes y surge la idea o la propuesta de un espacio que pueda recuperar esta memoria del país. Básicamente, como parte del origen de la Casa de la Memoria, también está la sentencia por genocidio que se da en el 2013 y un año después, en el 2014, desde la sociedad civil y desde esta organización que les decía que se llama CALDH, surge Casa de la Memoria como una propuesta de un espacio de diálogo para la sociedad guatemalteca, para que puedan conocer no solo las violaciones a los derechos humanos del conflicto armado interno, sino también puedan conocer un poco más sobre su memoria colectiva y entender un poco cómo ésta se relaciona y se vincula al presente. Me gustaría que nos contaras qué historias ausentes en los libros de texto rescatan en el museo y por qué estas historias fueron omitidas por el Estado guatemalteco. Me parece que es una súper pregunta porque tiene que ver con la esencia misma de la Casa de la Memoria. Hablamos de las memorias silenciadas, de las memorias no nombradas en la historia oficial. En Guatemala, desde los procesos de colonización, básicamente se va construyendo una historia oficial que es hegemónica y que es desde una visión de los ganadores. Esta postura ha invisibilizado en la historia del país a las mujeres, a los pueblos originarios, a las juventudes. Entonces, Casa de la Memoria, a través de sus diferentes salas, pretende reencontrarse con estas memorias, con las mujeres que, aunque no son nombradas, están en los diferentes momentos, con las juventudes, quienes dan visitas guiadas en este espacio, y con las memorias de los pueblos originarios que han vivido no solo las violencias, sino también las resistencias de este país, ¿no? Entonces creo que es una apuesta también transgresora a la idea de una historia oficial, entendiendo que en países tan diversos como los que vivimos, las memorias colectivas coexisten y las memorias individuales también coexisten y se topan y se encuentran y dialogan. Bajo esa propuesta creemos que es importante darle visibilidad a las historias que no siempre son contadas, porque al final de cuentas no podemos obviar que sigue existiendo un sistema que es machista, que es racista,
y que ha invisibilizado estas memorias y estas historias, ¿no? Entonces, recuperarlas también es un ejercicio de recuperar la memoria colectiva del país y reconstruir el tejido social. Correcto, Andrea. Yo también quisiera preguntarte qué consecuencias tiene algo como el olvido en un país que vivió un conflicto armado que tuvo tantas víctimas. Yo creo que tiene muchas consecuencias. A mí hay un intelectual alemán que me gusta mucho cómo escribe, que se llama Andreas Hüsen, y él plantea que cuando los hechos del pasado, y lo parafraseo porque no es literalmente así, pero cuando los hechos del pasado y son violentos y se borran o se ocultan, estos están destinados a surgir en nuevas reconfiguraciones. Básicamente creemos que si la historia del pasado, cuando es una historia de violencia, se busca ocultar, esta tiene condiciones para volver a surgir. Y esto lo planteamos desde la idea de que el genocidio y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno no son producto únicamente de este momento de la historia, sino son parte de un proceso concatenado que implica también un sistema de desigualdad, de pobreza, de normalización de la violencia, de racismo. Digamos que todos estos elementos convergen en el conflicto armado interno y provocan las consecuencias que generan, ¿no? Si no tenemos la capacidad de entender y conocer este contexto, me temo que una de las posibilidades es que pueda volverse a repetir. Y es una de las apuestas de la Casa de la Memoria, conocer el pasado como una garantía de no repetición. Pero no basta solo conocer el pasado como tal, sino aprender de ese pasado, recuperando también qué cosas debemos de transformar, qué cosas hemos aprendido del pasado y qué parte de ese pasado también es legado del presente en el que vivimos, ¿no? Entonces creemos que es un diálogo permanente entre la memoria, que la memoria no es algo estático que se queda ahí aislado, sino que es producto permanente del diálogo constante con el hoy que vivimos, ¿no? Que al final de cuentas también está atravesado por estos problemas. Yo creo que si las sociedades olvidamos nuestro pasado, existen las posibilidades de que se repita, pero no solo eso, sino que las violencias se sigan agudizando. Al final de cuentas, la memoria no solo es dialogar del pasado, del presente, sino también son las posibilidades de nuestros futuros. Correcto, Andrea, importante esta reflexión que nos dejas. El Museo Casa de la Memoria destaca la memoria precisamente escondida de las mujeres. ¿Por qué fueron invisibilizadas y cómo rescatan sus luchas? Justo lo que platicaba hace un momento, bueno, y como para que se hagan la idea de cómo es el espacio en la casa, en cada una de las salas van a encontrar una especie de cilindros o puertas que hay que abrir. Estas se caracterizan porque tienen una marca que es un símbolo de los tejidos mayas en Guatemala que representan las mariposas. Y básicamente es porque las memorias de las mujeres han estado ahí. Las mujeres hemos existido en los diferentes momentos de la historia. Lo que pasa es que muchas veces hemos sido anónimas o no nombradas. Alguien más ha nombrado nuestro trabajo, nuestros aportes. Y en la construcción social, política de este país, las mujeres han jugado un rol importante. Y entonces el ejercicio es más una apuesta de jugar también con la memoria, a través de decirles a los visitantes, por ejemplo, que exploren, que cuando vean estas marcas, que las abran, que les invitemos a buscarlas. Y al final de cuentas también es una metáfora de cómo, pues en el mundo exterior o en nuestra cotidianidad, las historias de las mujeres están ahí, solo que hay que buscarlas, hay que hacer un doble ejercicio, un doble esfuerzo para encontrarlas. Y creo que esto es sumamente importante porque en contextos de pasados violentos, las mujeres han jugado un papel elemental en la memoria histórica, en la búsqueda de familiares detenidos y desaparecidos, en la declaración de testimonios, no solo en Guatemala, en muchos otros países, incluso en los momentos más álgidos de la violencia, son las mujeres las que se han organizado, ¿no? Las mamás, las hermanas, las abuelas, las tías, las hijas. Es el caso de Conavigua, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, es también el caso de las comadres en El Salvador o de las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, ¿no? Entonces también creemos que es importante revalorizar el papel de las mujeres en la lucha y defensa de la memoria histórica y qué mejor que irlas situando y dándoles un espacio en cada uno de los hitos o momentos de la memoria de este país. Bueno, Andrea, ya que tocas el tema de las mujeres, ¿qué simbolizan figuras como la de Adelina Cal o Francisca Izcápita en la resistencia indígena y feminista? Yo creo que hay muchas mujeres, como lo son justo las que tú mencionabas, que representan una lucha permanente
no solo de la defensa por los derechos de las mujeres, sino también por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de la tierra y el territorio, e incluso por la defensa de la vida misma. En el caso de, como para contarles quiénes son, Francisca Izcaptá es una mujer indígena que durante la colonia se levanta y hace un movimiento junto con otros campesinos y es la representación de los muchos movimientos que existen durante la colonia para transformar las situaciones estructurales de esclavitud que existían en el país. En el caso de Adelina Caal, también conocida como Mamá Maquín, es una mujer lideresa campesina que lideraba procesos de lucha y defensa de la tierra y el territorio y que es asesinada en la masacre de Panzós, que es pues el parteaguas también de una serie de masacres que van a cometerse en el país. Me parece importante rescatar el papel de la mujer desde una forma activa, desde las actuancias políticas y las luchas políticas que las mujeres han representado en Guatemala y en el mundo, ¿no? Entonces creo que al rato también vas a encontrar a una maestra, por ejemplo, en el recorrido, que es María Chinchilla, se encuentra a mujeres campesinas, mujeres organizadas, a mamás, a hermanas, y creo que eso posibilita que las niñas, que las adolescentes que nos visiten también puedan sentirse identificadas con estas mujeres del cotidiano que de alguna forma han contribuido al alcance de muchos derechos que hoy tenemos. Correcto, Andrea. Y bueno, ya que estábamos hablando del tema de las mujeres y bueno, las que han experimentado violencia sexual, ¿ustedes de qué manera abordan estos testimonios de estas sobrevivientes sin llegar a la revictimización? Yo creo que ese es uno de los temas más complejos y en general siempre comentamos o conversamos que implica también la representación de hechos de violencia tan grandes, sobre todo en sociedades que tenemos tan normalizada la violencia, que pareciera que un hecho de estos no inmuta a nadie. Yo creo que una de las formas es escuchándolo de las propias palabras de las mujeres, quienes además también han hecho un ejercicio por contar, ¿no? Que representa también una resistencia al hecho de que ellas rompieran el silencio y lo contaran. Una de las formas más transparentes que hemos encontrado es escucharlo de las mismas voces de las mujeres. Es contextualizar a las juventudes sobre la violencia y los impactos de la violencia sexual en específico, porque al final de cuentas la violencia sexual es algo propio del conflicto armado interno porque funciona como un mecanismo de guerra. Las mujeres son consideradas como un botín de guerra durante el conflicto armado interno en Guatemala, pero es una violencia que sigue existiendo y que existió desde mucho antes, ¿no? Entonces creo que sensibilizar al respecto no solo a las niñas, sino también a los niños y a los adolescentes que vienen y nos visitan es sumamente importante y creo que cuando lo escuchas de las palabras de quienes lo vivieron, también te genera otro nivel de reflexión, de empatía y de sensibilización respecto a este tipo de violencia que, como lo decía anteriormente, sigue existiendo y que implica que la sociedad entera preste atención y pueda condenar este tipo de hechos. Andrea, la siguiente pregunta va relacionada a qué reacciones tienen los visitantes al enterarse de masacres como la de Panzós en 1978 o el genocidio Itzil. Creo que siempre es como muy diferente, ¿no? Yo creo que muchas de las personas en Guatemala y de la sociedad saben o han vivido o tienen algún familiar que conoce la experiencia del conflicto armado interno, que es algo que no es completamente ajeno a nuestra realidad, pero sí sucede que no lo enseñan generalmente en las clases, ¿no? Aprendes de la Segunda Guerra Mundial, aprendes del Holocausto judío, por ejemplo, pero no aprendes sobre la historia de Guatemala. Entonces creo que para muchos es impactante porque es el primer encuentro con este tipo de historias, que a lo mejor se susurraban en la casa o con la familia, que algo se escuchó, pero en este espacio tienen el primer encuentro con información, con datos. Y en general muchas de las personas quedan completamente sorprendidas porque dicen, no sabía que esto había pasado en Guatemala. Sabía que hubo violencia, se supe que era un tiempo complejo, pero el hecho de nombrar el genocidio o este tipo de masacres, que en Guatemala durante el conflicto armado interno se dan más de 623 masacres, también permite a la sociedad irse apropiando y cuestionando la historia y la memoria que conocían, ¿no? Porque entonces preguntan muchos de ellos, ¿por qué no me lo enseñaron en la escuela? ¿Por qué no están los libros de texto? Y es cuando pues les invitamos a seguir explorando y a seguir informándose sobre la historia del país. Al final de cuentas, el ejercicio también implica
ir descubriendo y creando un propio criterio sobre lo que ha sucedido en la memoria colectiva, ¿no? Hay quienes también se resisten o dicen, pues esto no sucedió, no fue de esta forma. Frente a ello siempre presentamos como información, bibliografía y datos que pueden servir a la gente también para tener otras perspectivas y posicionarse desde, pues también otros espacios, ¿no? Muy importante lo que mencionas, Andrea. Bueno, y veo muchas similitudes con el caso de Colombia, en el cual en los colegios, pues sí, la historia que se ve es muy general, solo ciertos episodios de la historia universal, pero como tal en la historia nacional, pues solo se destacan temas relacionados con la independencia de Colombia. Y bueno, ahora me gustaría que nos contaras un poco sobre qué desafíos persisten para lograr justicia y cómo contribuye la Casa de la Memoria Cajitulam en este ámbito. Es un tema complejo porque al final de cuentas la justicia como concepto sigue siendo muy utópico para las sociedades, para los sobrevivientes del conflicto armado interno, sobre todo cuando las sentencias han tardado 10, 15 años en llegar. En Guatemala pues sigue existiendo un contexto sociopolítico complejo y una parte de la sociedad que sigue negando lo que sucedió, ¿no? Por eso decimos también que es una memoria en disputa, porque también disputamos el derecho de conocer la verdad de nuestro pasado, de escuchar a las víctimas, a los sobrevivientes, y de que esos procesos de memoria que nosotras implementamos, por ejemplo, también han contribuido a procesos de verdad, de justicia, de reparación, de sanación y de garantías de no repetición. Actualmente en Guatemala se llevan una serie de procesos de justicia transicional, tanto dentro del sistema nacional jurídico como del sistema interamericano de derechos humanos. En ese contexto, pues muchos de estos procesos se han visto detenidos o se han visto entorpecidos por quienes pues niegan el pasado. Pero por otro lado, yo creo que es importante rescatar el ejercicio que muchas sociedades han hecho en cuanto a su pasado. Y es entender que la justicia es mucho más allá de lo que sucede en los tribunales, reconociendo también la justicia social como un punto de partida y como la necesidad de que la sociedad también pueda condenar lo que sucedió. Para Guatemala, el 2013 es un parteaguas de reconocer el genocidio y de que la sociedad guatemalteca también pueda ir colocando en sus imaginarios sociales y en su vocabulario palabras como el genocidio, que me parece sumamente importante. Y creo que al final de cuentas la Casa de la Memoria contribuye precisamente a eso, ¿no? A generar los diálogos, a posicionar nuevas narrativas, a disputar los relatos o simplemente a abrir un espacio para que las familias lleguen y platiquen sobre su pasado y sobre su memoria. Creo que es un doble trabajo y que el aportar a la justicia social también es sumamente significativo, porque ayuda no solo a reconstruir el pasado, que muchas veces está difuso, sino también ayuda a algo que nosotras decimos que es la reconstrucción del tejido social, porque al final de cuentas la violencia del conflicto armado y la violencia que se ha vivido en Guatemala ha sido tal que ha roto no solo el tejido de las familias, sino también de la sociedad, y que el ejercicio de memoria puede contribuir al final de cuentas a transitar a una verdadera paz. Correcto, Andrea. Bueno, con lo que nos cuentas, podemos notar que son muchas las similitudes frente también a nuestro conflicto armado aquí en Colombia. Yo quisiera preguntarte qué tan importante es la memoria para poder llegar a realizar la paz. Yo creo que es sumamente importante porque basta en nombrar la paz como algo mucho más allá del cese de las armas, ¿no? En Guatemala, en 1996 se firman los acuerdos de paz. Sin embargo, no existe un proceso completamente de transición. Se desarman básicamente las guerrillas, pero no se reformula el Estado ni las condiciones iniciales que provocaron el conflicto armado interno en Guatemala. Entonces, al final de cuentas, decíamos que la paz era un camino, pero para ese camino había que hacer muchísimas cosas y que la memoria es sumamente indispensable. Si no somos capaces de entender nuestros pasados, y los pasados no solo violentos, sino también de luchas sociales, es imposible entender los presentes. Y como te decía, creemos que si bien la memoria es importante, no es suficiente, que se necesitan también procesos de verdad, de justicia, de reparación, de sanación, de garantías de no repetición, para alcanzar una paz verdadera y que sea también el derecho que tenemos a tener vidas dignas y libres de cualquier forma de violencia. Bueno, Andrea, ya vamos llegando al final de este programa del día de hoy y me gustaría que nos contaras sobre los obstáculos que enfrenta
el museo para mantener viva esta memoria que ustedes tienen allí resguardada? Claro, yo creo que pues, son muchos, pero también hemos creado como muchas oportunidades. Al final de cuentas, Casa de la Memoria es una iniciativa de la sociedad civil, lo que limita, pues no es una gran casa como otros memoriales o sitios de memoria que existen en América Latina y en el mundo, más bien es una casa modesta donde buscamos pues generar espacios de diálogos principalmente para las nuevas generaciones. En ese sentido, las juventudes han sido grandes aliadas. Son jóvenes estudiantes voluntarios los que mantienen como vivo el espacio. Sin embargo, el hecho de mantenernos abiertas ha sido pues un reto económicamente, la gestión de fondos, pero también la disputa de la memoria frente a la negación y frente al olvido. A manera de ejemplo, hace algunos años estábamos básicamente prohibidos en el pensum de estudios, tanto visitarnos como hablar de esos temas, ¿no? Pero los maestros, las maestras aliadas traían a sus estudiantes. Yo creo que al final de cuentas también vivimos en un contexto que busca permanentemente olvidar su pasado y que estamos en el constante diálogo de decir, pues qué hay que hacer mañana y la otra semana, y estamos pensando constantemente en el futuro. Y la Casa de la Memoria es una invitación a detenernos de ese cotidiano y ver hacia el pasado como un ejercicio de vida necesario tanto de forma individual como social. Y frente a ello, creo que los retos, que son muchos, que te decía, como las personas detractoras, el sostenimiento de estos espacios, la posibilidad de que nos visiten estudiantes, las otras contranarrativas que dicen, por ejemplo, pues no, el pasado hay que dejarlo atrás, hay que hablar del presente, porque hay que continuar y avanzar, ¿no? Frente a esas narrativas también vamos proponiendo otras ideas o otras propuestas desde el arte, desde la música, y que pueden venir a converger y a que conversemos de la necesidad que la sociedad tiene de platicar sobre su pasado y su presente de acuerdo con la memoria histórica. Bueno, Andrea, pues muchas gracias por lo que nos has contado hasta el momento y ya para cerrar nuestro programa del día de hoy, me gustaría preguntarte qué consideras que hace falta para que Guatemala asuma su historia. Faltan muchas cosas. Son preguntas cada vez más difíciles, pero yo creo que falta mucho. Falta en la medida en la que la sociedad pueda reconocer el pasado, en la medida en la que la sociedad reconozca la comisión del genocidio, en la medida en la que el Estado asuma su responsabilidad y abra los sitios de memoria que siguen sin ser accesibles a la población, en la medida en la que se entreguen los archivos, en la medida en la que se acceda a la justicia, a la reparación para las víctimas, en la medida en la que se transforme también el sistema educativo y la forma en la que aprendemos la historia de nuestro país. Creo que en la medida en la que podamos ir avanzando en esos aspectos y solo en estos aspectos de forma integral y relacionada, es que vamos a poder acercarnos cada vez más a asumir la responsabilidad histórica que tenemos sobre nuestra memoria y sobre nuestro pasado. Aún falta mucho por avanzar, pero creo que vamos encaminados y que creo que al final de cuentas el trabajo que la sociedad civil ha hecho en Guatemala, que los pueblos originarios, que las mujeres, que los grupos de sobrevivientes han hecho, ha sido muy importante y hacen posible pues hablar de estos temas, tener estos espacios y seguir avanzando no solo a la paz, sino a la dignidad y a la Guatemala que queremos construir. Bueno, Andrea, pues no me queda nada más que agradecerte por haber aceptado la invitación a este programa que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Creo que tenemos muchas cosas en común desde nuestros contextos y que seguramente podemos ir pues intercambiando y aprendiendo también de las experiencias colectivas que existen tanto en Guatemala como en Colombia. Al final de cuentas nos atraviesa una memoria también muy compartida que tiene que ver con la colonia y con procesos de dictaduras y conflictos armados internos, y creo que encontrarnos también desde esas resistencias y luchas que como pueblos tenemos es de suma importancia, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio y solo me gustaría comentar que si bien la Casa de la Memoria se encuentra ubicada en la ciudad de Guatemala, también tenemos una exposición virtual a la que pueden acceder desde cualquier parte del mundo y básicamente es casadelamemoria.org.gt. Desde cualquier dispositivo con acceso a internet, ustedes nos pueden visitar y si algún día vienen a Guatemala, pues también las puertas están abiertas para que puedan conocer un poco más sobre la memoria de este país.
Correcto, Andrea, muchísimas gracias. Y también queremos contarles a nuestras y nuestros oyentes que Andrea participó en el evento que tuvimos el 6 de junio, el seminario sobre el genocidio de la Unión Patriótica y otros crímenes de lesa humanidad en las Américas. En nuestro canal de YouTube, @canal AGN Colombia, pueden encontrar la grabación de esta transmisión que hicimos si quieren profundizar más en todo el trabajo que ha hecho Andrea Plician. Y bueno, de esta manera llegamos al final de La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, Andrea, y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.